Estamos reunidos aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica, en esta tarde de verano aquí en Argentina, que se presentó el verano así sin pedir mucho permiso. Y le damos la bienvenida al doctor Louden, que nos va a ofrecer hoy su presentación con la cual cerramos este enriquecedor ciclo que organizó, que ideó y que llevó adelante Silvia Di Sanza aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Esta es la novena reunión, novena y última, de este ciclo que, como ya sabrán todas y todos ustedes, lo titulamos Tras las huellas de Kant. Le agradecemos, profesor Louden, en nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica, en nombre de su director, que es el doctor Carlos Ruta, que hoy por una cuestión personal no pudo presentarse, no puede compartir hoy esta reunión. Y Silvia, por supuesto, a toda tu labor, que esperamos te haya resultado de agrado y de enriquecedora también, como le resultó a todas y todos los que se acercaron a estas 9 reuniones de Tras las huellas de Kant. Entonces, te doy la palabra y cuando quieras comenzamos. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Laura, por esta presentación. Muchísimas gracias, Robert, por aceptar la invitación de hablar en el Centro de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Intercambiamos muchos mails mientras organizábamos la conferencia y bueno, no sé, como te decía al comienzo, nos conocimos en el Multilateral Kant en el 2013, creo, más o menos. Y bueno, fue muy interesante, además, justamente esta idea, tuve la oportunidad de leer tu trabajo y esta idea de la ética impura fue motivo de discusión en el último Congreso Kant, de octubre, de hace un mes atrás. Así que muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y espero que te sientas muy cómodo. Apreciamos mucho tu presencia y bueno, te dejamos la palabra para que vos comiences con tu exposición. Muchas gracias. Hola. Sí, perfecto. Por muchos años pasados, estaba un estudiante intercambio en Guatemala, pero ahora no recuerdo muchas palabras. So I will speak in English now. Voy a hablar en inglés. Sí, en inglés. I hope you will be able to Espero follow me. I que know it's puedan difficult seguirme. Sé que es sometimes to follow difícil a lectures veces in another seguir language conferencias that one en is otro not idioma. fluent in. I myself have experienced this A many mí times. me ha For instance, resultado in muy Brazil, difícil muchas where I veces, por met ejemplo en Sylvia Brasil, donde years conocí ago. a Silvia hace algunos años, se me hizo difícil no hablar el Okay, so idioma. my piece is called Bueno, Ricoeur's mi Debt to Kant's documento se Ethics. denomina La deuda de Ricoeur Part con la one, ética de Kant. introduction. Parte Close 1, encounters. introducción. Encuentros cercanos. Although I am by no means an Aunque expert de on ninguna Paul manera Ricoeur's soy experto philosophy, en la filosofía I de Paul welcome this Ricoeur, opportunity to say a few agradezco esta words about oportunidad de his decir debt algunas to Kant's palabras ethics. respecto de su In deuda part con la because ética I de Kant. studied briefly En with parte porque Ricoeur estudié when I brevemente was a con graduate Ricoeur student at the cuando yo era University of estudiante de grado en la Chicago many Universidad de years Chicago ago. hace muchos años. I will retire from teaching Yo me at voy the a end of this retirar de la year. docencia a fines de And este in año. recent months, I have Y en spent los a fair últimos amount of meses time pasé looking bastante back on the tiempo development of my mirando own hacia career. atrás, observando el desarrollo And de when mi I propia reflect back carrera. on my Y graduate cuando work in reflexiono Chicago, sobre mi trabajo I cuando era often wonder estudiante if en my Chicago, own a menudo me subsequent efforts pregunto to present a si more mis iniciativas humanistic, posteriores less para formalistic presentar Kantian una ethics. ética de In my Kant book, Kant's más humanística y Impure menos Ethics, as well formal, as in other en mi writings. libro La ética impura de Kant, So I wonder whether those efforts themselves owe a me debt pregunto si to esos my encounters with esfuerzos Ricoeur.
tal vez le deban During the algo a late estos encuentros que yo 1970s, tuve when I con was Ricoeur. taking A fines del courses diseño as de a philosophy 1970, graduate student cuando estaba tomando cursos como on the alumno University de of Chicago filosofía en la campus, Universidad de the Chicago y course estaba en el spent half of the campus, year in Ricoeur Chicago and the other half in pasaba en Paris. esa época la mitad And in del the año winter en la term Universidad of de Chicago y la otra mitad en París. 1977, Y I en el took a invierno course de on Kant's critique of judgment 1977 that hice un Ricoeur curso co-taught sobre with la Ted crítica del Cohen. juicio de Kant What que I remember enseñaban most about the Ricoeur y Ted course, and Cohen. this Lo que was más recuerdo del 45 curso, years y ago, esto fue hace was how 45 different años, their lecture fue lo styles diferentes que were, eran los estilos as well as their para brindar approaches sus to Kant's text, clases, y también lo and diferentes que how eran sus difficult it abordajes de was los for me textos to de Kant, follow y lo difícil que what me Ricoeur resultaba a was mí saying. I don't seguir speak el French, mensaje de and he Ricoeur. spoke Yo no hablo English francés, y rather él hablaba en quietly inglés, with en a voz heavy baja, French y accent. con un acento francés muy, muy I thought fuerte, muy I also marcado. took a second course from Yo Ricoeur creo que called tomé otro Ideology and curso con Utopia Ricoeur llamado that Ideología started y with Marx's Utopía, que early writings, comenzaba con which los I was primeros quite escritos de interested in at the Marx, time, que a mí me interesaban and also muchísimo en ese included momento, discussion of e Saint-Simon, incluían también Fourier, Mannheim, tratamiento de temas de Weber, Saint-Simon, Fourier, Habermas, and Mannheim, several others. Weber, But here Habermas my y muchos memory has turned otros, out to be a pero bit aquí faulty. me falla un poco la For when I dug memoria. out my graduate Cuando school me puse a transcript the buscar other day en mi in certificado preparation for this analítico talk, de mis I could estudios, not cuando me find preparaba para ideology esta and charla, utopia no pude listed encontrar anywhere. ideología y utopía en ninguna For de a mis while, I materias. thought that perhaps Durante I un had tiempo merely pensé que tal audited the vez course yo había ido instead como of taking it for oyente a ese credit, curso, en lugar de ser un which alumno would activo explain por why the course créditos. Y doesn't eso explicaría appear por on my qué transcript. el curso no aparece en mi However, certificado analítico. in Sin 1986, embargo, en Ricoeur published a book 1986, Ricoeur entitled publicó un libro Lectures on titulado Ideology and Utopia. Conferencias And sobre in the ideología y editor's introduction, utopía, we read y that en la these introducción del lectures editor were leemos first que esas delivered at the conferencias se University of dictaron por Chicago primera vez in the en la fall Universidad de of Chicago 1975. en el otoño de I began my graduate 1975. studies in the Yo fall empecé of a estudiar 1975. en el And otoño now de I think that I must have 1975 sat in on y these ahora creo que lectures, debo haber participado o which haber were escuchado probably estas public clases lectures rather que than a probablemente graduate fueran course clases just for públicas en students, lugar de un curso para which alumnos. I do remember Y his lectures recuerdo on sus ideology and utopia had a conferencias much sobre larger ideología y audience utopía, y than the recuerdo que course I tenían took on Kant's muchos critique of alumnos, judgment. había mucho público y And tenían this would mucho más count as público que la additional crítica de evidence for Kant. my Entonces hypothesis esto that these no hace must más have been que public contribuir a mi lectures rather hipótesis than de a que deben course haber for sido charlas students. públicas en lugar de un But curso here que as well, I formara parte de remember la that I had carrera. trouble following Aquí his recuerdo heavily también que me accented costaba and mucho seguirlo hermeneutics por su inflected fuerte English. acento en inglés. However, although I did take a course with Sin and sat in embargo, on numerous aunque hice un lectures with curso con él y escuché Ricoeur, muchas de I sus was never a conferencias, student of his in any nunca fui serious sense, alumno suyo and nor am I en a sentido close reader of estricto, his published ni writings. tampoco he leído muy de But cerca again, sus the present publicaciones. occasion to present an informal Pero talk una on vez más, Ricoeur's esta debt to ocasión Kant's de ethics presentar has led me to esta wonder if, charla informal sobre despite la the deuda fact that I de did not Ricoeur con work la closely ética de with him Kant, when I was a graduate me hizo student in preguntarme si Chicago, alguna vez estuve cerca de my él cuando own era attempts estudiante en over the Chicago. years Y de hecho, to mis find and defend propios a more intentos humanistic, por less encontrar y formalistic defender Kantian ethics una ética do kantiana más nevertheless owe humanista a y menos debt to my formalista, brief encounters sin with duda him le deben as a algo a mis student. breves encuentros con él, I aunque will fuera como return to this estudiante. issue at the Voy a volver conclusion of sobre my este talk, tema al final de mi and I apologize presentación in y les advance pido if disculpas I seem por to some of you to anticipado be si les inserting too suena much que of myself estoy siendo into this demasiado lecture. autorreferencial en esta In what conferencia. follows, I will focus primarily Ahora on voy a those enfocarme aspects of Ricoeur's principalmente en los ethical theory aspectos de la that I ética, believe de la track teoría de back la to ética de Kant. Ricoeur My que primary text que here creo se is his vinculan con Kant. 1992 book, Mi texto principal aquí Oneself es su as libro de Another. 1992, I don't believe Oneself this book as has been Another, translated into Spanish, but que ha sido traducido al some of you español, probably have read sí the mismo English. como otro, aunque tal Well, vez it was ustedes lo written in English. hayan Anyway, leído en and inglés. this Estaba book is escrito a originalmente en inglés, pero development está of traducido como his sí mismo como otro. 1986 Gifford Lectures in Edinburgh. Este es un desarrollo de And sus I and many conferencias others Guilford view en Oneself Edimburgo as de Another as his 1986, central work in ethics. que muchos consideran que es su obra central en Section el campo de 2, la ética. an Sección unusually 2. Catholic philosopher.
filósofo inusualmente católico. Nearly everyone who writes about Ricoeur's Casi todos philosophy los que escriben remarks sobre at la some filosofía point de on the Ricoeur fact that señalan en algún all of his momento writings que todos are sus informed by the escritos history of están philosophy, fundamentados por la historia de la give careful filosofía, credit to the le authors he has prestan read, mucha and atención by a los whom he has been autores y dan influenced, crédito a los autores que él and ha leído y que han exemplify tenido a influencia en él, generosity of y spirit ejemplifican to una generosidad philosophical de mentors espíritu and para opponents con los alike. mentores y In oponentes his filosóficos de style la is misma manera. evident En a su search for estilo dialogue es between evidente views una búsqueda that de are diálogo generally entre las taken to be distintas opposites. opiniones que suelen Another considerarse commentator opuestas. puts it a little more succinctly Otro by saying that comentador lo Ricoeur pone en is the términos más cortos exponent of diciendo the que both Ricoeur es el and exponente the de opponent of the tanto either como, y es el oponente de si uno o lo otro, si Although lo uno Kant o lo looms otro. large in the pantheon of Western Aunque philosophers, Kant Ricoeur tiene mucho refers entre to los, in his o se writings basa on mucho ethics. en los The filósofos sage of occidentales a los que Königsberg recurre is by no means Ricoeur. the only El author sabio de referred Königsberg to, de ninguna manera and es it el would único be a autor al que hace fundamental error to referencia, y sería describe un error Ricoeur's approach fundamental to ethics describir el as abordaje de la Kantian ética de Ricoeur como without serious kantiano sin hacer qualification. aclaraciones claras. For instance, adopting a Por term of Eric ejemplo, Weil's, adoptar un Ricoeur in término several de earlier Eric writings Weil, al refers to adoptar uno de himself esos as a términos, Ricoeur en varios de sus primeros post-Hegelian escritos hace Kantian. referencia a What sí Weil mismo como un essentially meant by this kantiano term, post-hegeliano. Lo que quería decir post-Hegelian Weil, as another el commentator, kantiano Robert Piercy, notes, is post-hegeliano, the attempt como to señala Robert reconcile how the Piercy, es que universal intenta and essential reconocer features of human las experience, de qué manera las these would be the características Kantian features, universales y might be esenciales de la reconciled with the experiencia humana, o sea, concrete las and características historical kantianas, or pueden Hegelian features. conciliarse con las Weil características calls himself concretas e a históricas o Kantian and hegelianas. not a Así, Hegelian Weil se considera because he kantiano y no privileges the hegeliano universal porque side, privilegia la parte seeing it as universal. more Le parece que fundamental esta es than más the fundamental historical. que la histórica. But Weil's Kantianism is Pero su post-Hegelian kantianismo, el de in Weil, its es insistence that the post-hegeliano en el universal sentido de que only has insiste meaning con in que its lo universal concrete solo tiene historical sentido instantiations, en sus ejemplificaciones and in históricas its claim that concretas y studying en these su instantiations reclamo is de a que properly estudiar estas philosophical ejemplificaciones es una task. tarea propiamente filosófica. Although Ricoeur essentially follows Aunque Weil's Ricoeur usage of the esencialmente term sigue el uso de Weil post-Hegelian del término Kantian, kantiano post-hegeliano, Ricoeur, does él, not follow Ricoeur, Weil in no calling sigue himself a a Weil Kantian. en llamarlo Rather, kantiano, Ricoeur sino tries to que keep Kant and Ricoeur Hegel trata de in a kind mantener of a Kant y competitive Hegel en una equilibrium with especie de each other, equilibrio competitivo as he el uno puts con it el in otro. an essay called Freedom in the Light Tal of como Hope, dice en un which is ensayo in his book, titulado The Conflict Libertad a of la luz de la Interpretations. esperanza, donde se ve el Quote, conflicto de las something of Hegel interpretaciones, has y lo vanquished cito, something of algo que Kant, Hegel ha but something of vencido, Kant has ha vencido vanquished de something of Kant y Hegel, algo de Kant because ha vencido, we are as derrotado a algo de radically Hegel, porque post-Hegelian nosotros as somos we tan are post-hegelianos post-Kantian. como somos post-kantianos. At any rate, in my judgment, De the todos term modos, en mi opinión, post-Hegelian el Kantian término is not kantiano an post-hegeliano entirely accurate no es una description descripción of the totalmente position correcta de advocated la by posición Ricoeur in his defendida later por work, Ricoeur en su Oneself obra as Another, tardía, for sí the mismo simple como reason otro, that in this text, por la misma razón de que en este Aristotle plays a texto larger role than Hegel. Aristóteles, desempeña un papel más importante que Hegel. Se podría suponer que se da de una orientación aristotélico-kantiana post-hegeliana, pero este término es demasiado exagerado. En sí mismo como otro, Ricoeur se hace eco de la famosa distinción de Hegel entre Sittlichkeit, la ética concreta de la comunidad, y Moralität, la moralidad universal kantiana. Cuando escribe, y cito, reservo los términos ética para el logro de una vida alcanzada y el término moralidad para la articulación de este objetivo en normas caracterizadas como el reclamo por la universalidad y el efecto de la limitación.
Pero aquí Ricoeur claramente está interpretando la ética de manera más aristotélica que hegeliana, como indica en el siguiente pasaje. Es fácil reconocer en la distinción entre objetivo y norma la oposición entre dos herencias. Una herencia aristotélica donde la ética es caracterizada por su perspectiva teleológica y una herencia kantiana donde la moralidad se define como la obligación de respetar la norma y por lo tanto por un punto de vista deontológico. Espero no haber causado aún más confusión. Cuando uso el término ética aquí, habitualmente este término hace referencia a la perspectiva aristotélica y el término moralidad hace referencia a la posición de Kant. Y esta es la manera en que utiliza estos términos Ricoeur. Ricoeur continúa en la oración siguiente ofreciendo tres proposiciones que siguen siendo las guías para todo este estudio. Estas propuestas enfrentan de alguna manera a Aristóteles con Kant. Y cito: propongo establecer, sin preocuparme de la ortodoxia aristotélica o kantiana, aunque no sin prestar estrecha atención a los textos fundadores de estas dos tradiciones. Primero, la primacía de la ética sobre la moralidad. Segundo, la necesidad de que el objetivo ético pase a través del tamiz de la norma. Y tercero, la legitimidad del recurso por la norma con el fin cuando la norma lleva a un impasse en la práctica. En otras palabras, según la hipótesis de trabajo que estoy proponiendo, la moralidad, y esta es la herencia kantiana, constituye solo una actualización limitada, aunque legítima e indispensable del objetivo ético. Esta sería la parte aristotélica, y la ética en este sentido luego abarcaría la moralidad. Por lo tanto, no habrá un intento por sustituir a Kant por Aristóteles. En cambio, estableceré una relación que involucra al mismo tiempo la subordinación y la complementariedad, donde el recurso final de la moralidad para la ética pasará a reforzarse. Quiero hacer un par de comentarios acerca de estas tres propuestas. Al hablar de la primacía o la prevalencia de la ética sobre la moralidad, que es la primera propuesta, parecería que Aristóteles gana y que la deuda de Ricoeur para con Kant es más bien mínima. Pero no es así de sencillo, porque una vez más, la segunda propuesta básica, defendida en este libro, es que la ética debe pasar a través del tamiz de la norma moral. Y ahí, una vez más, nos encontramos con la herencia de Kant. Y en la tercera propuesta establece que la moralidad, que es la herencia de Kant, es una actualización indispensable del objetivo ético, que es el objetivo aristotélico. Y luego, en sí mismo como otro, Ricoeur establece explícitamente que su manera de referir a la moralidad, a la ética, como se expresa en la tercera propuesta básica, no debe interpretarse como que significa que la moralidad de la obligación no tiene tanta importancia. En términos sencillos, la postura defendida por Ricoeur es que la inclusión de la moralidad kantiana es una condición necesaria pero no suficiente para la visión ética que él mismo, Ricoeur, está defendiendo. Vamos a la parte 3. As is perhaps already evident, Ricoeur's primary debt to Kant's ethics lies in his emphasis on the need for universal norms in any satisfactory ethical theory. But there are several qualifications or reservations that he adds to the familiar and broad theme of Kantian universality.
En primer lugar, aunque queda claro que si bien se necesitan estas normas y ética, no es tanto las características que él encuentra en lo que es la tradición deontológica como los rasgos relacionados de la restricción y el deber. Como señala en su texto, hemos entrado en la problemática kantiana a través de la puerta real de la universalidad. Sin embargo, esta problemática por sí misma no es suficiente para caracterizar una moral de la obligación. A la idea de universalidad, que está inexplicablemente unida a la idea de restricción propia del deber, esto se ve así por las limitaciones que caracterizan una voluntad finita. Para decirlo en un lenguaje más kantiano, la moral se enfrenta a los seres humanos, es decir, a seres racionales finitos que debido a sus inclinaciones contrapuestas no siempre actúan según la razón, como un sistema masivo de imperativos o de deber ser. Debido a nuestra naturaleza, nunca podemos escapar de estos imperativos o deberes. Por lo tanto, nuestra relación con la moral como seres humanos es siempre una relación de coacción, mientras que, como señala en su trabajo, no hay imperativos para la voluntad divina y en general para una voluntad santa. El deber está aquí fuera de lugar porque la abolición está por sí misma necesariamente de acuerdo con la ley moral. Entonces, hay distintos tipos de seres racionales con distintos tipos de relaciones con respecto a la moralidad. En un punto, Ricoeur se refiere a la moral kantiana como un medio para poner a prueba nuestras ilusiones sobre nosotros mismos. Y quizás nuestra mayor ilusión sobre nosotros mismos sea que simplemente no necesitamos restricciones. En segundo lugar, y aquí veo una fuerte afinidad con kantianos contemporáneos como Alan Wood, Ricoeur tiene una fuerte preferencia por la segunda fórmula de la ley moral, la fórmula de la humanidad como fin en sí mismo. Como señala brevemente en una nota a pie de página el imperativo categórico, por el cual debo tratar a la humanidad en mi persona y en la de los demás como un fin en sí mismo y no simplemente como un medio. Este privilegio de esta segunda fórmula por sobre las otras es, desde luego, una ruptura o un quiebre con la ortodoxia kantiana, ya que la propia comparación de Kant de las distintas fórmulas afirma explícitamente que uno hace mejor siempre al proceder a la valoración moral por el método estricto y poner en su base la fórmula universal del imperativo categórico. Actuar de acuerdo con una máxima que puede al mismo tiempo hacerse o convertirse en ley universal. Por lo tanto, Kant recomienda que utilicemos la primera fórmula por ese método estricto. Pero esta estrategia, al privilegiar la segunda fórmula por encima de la primera, es cada vez más popular hoy en día y creo que es la que el propio Kant ve la razón de ser, a saber, acerca de una idea, porque considera que es bueno traer una idea de la razón a la intuición, por tanto al sentimiento. Cuando discuto distintas fórmulas del imperativo con los estudiantes, siempre encuentro que la segunda, que la humanidad tiene un fin en sí mismo, esa se registra con mucho más robustez que la ley universal de la primera fórmula, que muchos se encuentran más difícil de poder comprender. Muy bien. En tercer lugar, y relacionado con el punto anterior sobre el tema del privilegio de la segunda fórmula por encima de la primera, Ricoeur ve una fuerte afinidad entre la regla de oro y la segunda fórmula del imperativo categórico de Kant. Y comenta esta afinidad en varios puntos de su trabajo.
Por ejemplo, y cito, interpretamos o interpretaremos la regla de oro como la estructura de transición entre la solicitud y el imperativo categórico, por la que debo tratar a la humanidad en mi propia persona y en la de los demás como fin en sí mismo y no simplemente como un medio. Y aquí una segunda cita, es la regla de oro la que nos parece constituir la fórmula adecuada de transición entre la solicitud y el segundo imperativo kantiano. Y en tercer lugar, y creo que esto es aún más revelador, sobre este tema es lo siguiente. Parece oportuno basar nuestra discusión en la regla de oro, ya que representa la fórmula más sencilla que puede servir de transición entre la solicitud y el segundo imperativo kantiano. Al situar esta regla de oro en esta posición intermedia, nos permitimos la posibilidad de tratar el imperativo kantiano como la formalización de la regla de oro. Particularmente, entonces, hacia el fin, esencialmente lo que está diciendo es que van a tomar el imperativo kantiano, pero mayormente se refiere a la segunda fórmula, la del fin en sí mismo, como la formalización de la regla de oro. Pero Kant, por desgracia, no trata el imperativo categórico como la formalización de la regla de oro. En una nota al pie de página en la obra fundamental, escribe que no se piense que el trivial o superfluo, y hay un término en latín que no hablo en realidad, lo que no quiere es que te hagan a los demás, etc., puede servir aquí de referencia o principio. Pues es, aunque con varias limitaciones, solo derivado de este último. No puede ser una ley universal, pues no contiene el fundamento de los deberes para con uno mismo, ni de los deberes de amor para con los demás. Pues muchos hombres aceptarían de buen grado que los demás no le beneficiaran si solo pudiera estar exento de mostrarles beneficencia. Y finalmente, no de los deberes que se deben unos a otros, pues el delincuente alegaría por este motivo contra los jueces que lo castigan y así sucesivamente. Hay mucho contenido aquí y este no es un lugar para analizar y evaluar justamente las críticas de Kant sobre la regla de oro. Pero simplemente quisiera decir que estoy de acuerdo con Ricoeur en esta cuestión en particular o concreta. Creo que hay una fuerte afinidad entre la regla de oro y el imperativo categórico. Y creo que quizás fue en parte el orgullo filosófico de Kant lo que le llevó a presentar la regla de oro bajo una luz tan negativa. Como señalé en una de mis primeras obras, Moralidad y teoría sobre la moral, una reevaluación y reafirmación, aquí les muestro el texto, y señalo, Kant anuncia repetidamente en sus escritos éticos que los principios que propone o postula y las justificaciones que ofrece en su favor se alcanzan mediante un análisis descriptivo de lo que la razón humana común, o lo que él llama gemeine Menschenvernunft, considera verdadero. Reconocer las similitudes entre la regla de oro y el imperativo categórico es un ejemplo excelente de cómo podemos llegar dentro de la cognición moral de la razón humana común. A su principio, podemos llegar justamente a su principio sin siquiera enseñarle nada nuevo. Muy bien, y en esta siguiente parte, la parte 4, el hecho de la moralidad, quisiera agregar un poco más a esta cuestión de la razón humana común. Una deuda adicional con la ética de Kant
en la obra Sí mismo como al otro, que merece ser comentada, es la convicción de Ricoeur de que el punto de partida adecuado de la teoría moral es la descripción y el análisis de las creencias morales comunes u ordinarias. Como se ha señalado anteriormente, un rasgo de la ética kantiana, que rara vez se ha tenido en cuenta, es su compromiso metodológico de comenzar con un análisis descriptivo de las creencias morales de la gente común, o lo que él llama gemeinen Menschenverstand. El trabajo del teórico moral, entonces, no es inventar un nuevo principio moral y luego tratar de convencer a las personas para que lo acepten, sino más bien aclarar y reflexionar sobre cómo los agentes morales, conscientes, ordinarios, realmente deliberan sobre cuestiones morales. Como señala en una nota al pie de página la segunda crítica, Kant, ¿quién querría introducir un nuevo principio de toda moral y, por así decirlo, inventarlo primero? Como si antes de él el mundo hubiera ignorado lo que es el deber o estuviera en un profundo error al respecto. De igual manera, cuando la versión preliminar de esta fórmula de ley universal se presentó primeramente en la obra fundamental, Kant afirma que gemeinen Menschenverstand en su juicio práctico está de hecho en perfecto acuerdo con esto y tiene siempre este principio previsto o anticipado ante sus ojos. Él no está aclamando que el imperativo categórico es un nuevo principio, sino que ya está presente dentro de la conciencia moral ordinaria humana, pero en muchos casos de manera poco clara, tal vez, y ve su rol como filósofo de poder dejarla en claro y luego también ofrecer un argumento o fundamento sobre por qué este principio es así y no otros. Sugerí anteriormente que esta importante vertiente del pensamiento ético de Kant puede utilizarse para apoyar la afirmación contraria a lo que él afirma, de que el propio imperativo categórico es, como sostiene Ricoeur, una formalización de la regla de oro. Nosotros encontramos versiones de esta idea de la regla de oro y en cada cultura humana realmente, a veces que se remonta a miles y miles de años. Y es parte justamente de la obra fundamental de Kant, la Gemeine Menschenwürde. Pero deseo hacer dos observaciones adicionales al respecto. En primer lugar, Ricoeur sigue a Kant al sostener que la tarea de la teoría moral no es inventar un principio nuevo, sino analizar cuidadosamente la experiencia moral humana. Como afirma en una nota al pie, como en Aristóteles, la filosofía moral en Kant no parte de la nada. La tarea no es inventar la moralidad, sino extraer el sentido del hecho de la moralidad. En segundo lugar, aunque Ricoeur ve una fuerte diferencia de contenido entre la ética teleológica de Aristóteles y la moral deontológica de Kant, sostiene que ninguno de los dos filósofos pretende inventar principios morales, sino extraerlos de nuestra experiencia moral vivida. Y estoy de acuerdo con esto. Como sostengo en mi primer libro, Moralidad y Teoría Moral, el método ético de Aristóteles comienza con una clasificación de la intuición, intuiciones y creencias que la gente ya tiene, ya posee sobre el tema en cuestión, combinada con un intento de preservar las creencias que son internamente consistentes. Y como afirma en la ética a Nicómaco, debemos, al igual que en todos los demás casos, exponer las apariciones, tal phenomena, y después de resolver primero los enigmas, pasar a comprobar si es posible la verdad de todas las creencias comunes, panta ta endoxa, sobre estas experiencias o, si esto no es posible, del mayor número y de las más autorizadas. Para esto,
Perdón, si resolvemos las dificultades entonces y dejamos la endoxa intacta, habremos comprobado el caso suficientemente. Entonces, el método de Aristóteles no es exactamente el mismo al de Kant. Aristóteles comienza con lo que él llama la endoxa, esas creencias comunes sobre las cuestiones morales, y luego las analiza y cree que son consistentes unas con otras. Entonces dice, bien, terminado este asunto. Si no lo son, si no son consistentes unas con otras, entonces procura dilucidar cuál es la que quiere apartar para poder llegar a aquella consistencia. Muy bien. Parte 4, gastos o más deudas. Sin embargo, también hay varias posiciones clave defendidas en el texto en sí mismo como al otro, que Ricoeur y muchos otros teóricos consideran poco kantianas, pero que yo mismo creo que en realidad constituyen aspectos importantes de la teoría moral de Kant. El primero es el conflicto moral. Ricoeur, como muchos otros filósofos contemporáneos, acepta como un hecho dado lo que denomina la naturaleza inevitable del conflicto en la vida moral. Sin embargo, la posición de Ricoeur sobre este tema se complica por el hecho de que también acusa a la teoría moral kantiana de generar ella misma conflictos internos. El conflicto moral irresoluble es tanto un hecho de la vida humana, según Ricoeur, y este es un supuesto que a menudo se interpreta y Kant niega, y vamos a hablar más adelante sobre esto, pero la propia teoría moral kantiana, según dice Ricoeur, produce conflictos. Como señala Dallmayr en el relato de Ricoeur, entonces, de Ricoeur, las diferentes formulaciones del imperativo categórico dan lugar a dilemas. La moral deontológica kantiana no puede sostenerse por sí misma ni tener la última palabra, en virtud de sus dilemas o limitaciones intrínsecas. La afirmación de que la propia teoría de la moral kantiana genera conflictos aparece por primera vez en la tercera proposición básica de Ricoeur, que comenté anteriormente de manera breve, cuando afirma que la norma kantiana conduce a algunos impases en la práctica o interrupciones en la práctica, y se repite más adelante en el libro cuando alude a los conflictos que producen la moral kantiana. Los alegatos de Ricoeur de que el imperativo categórico de Kant contiene dilemas intrínsecos, contiene múltiples y complejos hilos, y no las investigaré más por ahora, pero sí deseo discutir brevemente la cuestión más fundamental de si el conflicto irresoluble forma parte de la vida moral humana. Porque en el fondo, creo que una de las razones por las que Ricoeur, como otros, considera que la teoría moral kantiana es una guía insuficiente para la vida moral es que no reconoce o no logra reconocer la realidad del conflicto moral. Y tal vez esto lo sobrevaloré. No diría la razón primera, sino una de las razones. En un pasaje que frecuentemente se comenta de su metafísica de la moral, estamos hablando de una obra de 1777, Kant explícitamente establece que es inconcebible una colisión de deberes y obligaciones, obligaciones non coliduntur, las obligaciones no entran en conflicto. Dada la franqueza de esta afirmación, no nos sorprende que a menudo se lo lea como alguien que niega la posibilidad de que exista el conflicto o la incompatibilidad, y que por lo tanto
haya conflicto irresoluble en la vida moral. Sin embargo, yo he sostenido más temprano que Kant por ciento reconoce la realidad del conflicto moral imposible de resolver, y esta sigue siendo mi posición actual. Mi argumento se basaba en parte en el reconocimiento por parte de Kant de que puede haber elementos de obligación en conflicto. Lo cito, puede sin embargo haber dos terrenos de obligación en un tema y en la regla que establece para el mismo. Esta concesión de parte de Kant podría parecer que abre la puerta a la realidad del conflicto moral, pero él también parece rápidamente cerrar esta puerta cuando agrega que, cito, cuando entran en conflicto estos dos terrenos, la filosofía práctica dice que el terreno más fuerte de la obligación es el que gana, el que se queda con el campo de juego. Gana, si expresado en latín. Muchos críticos interpretan que esta afirmación de que gana el que tiene la mayor obligación significa que el otro tiene que dejar el terreno de juego, que no puede ejercer ningún reclamo en absoluto. Así lo dice Martha Nussbaum. Y otro comentarista dice que hay una sola obligación real en todo momento. Sin embargo, o al menos esto sostengo yo, esta interpretación ignora el hecho de el arrepentimiento por parte de la gente. Cuando los agentes morales están en situación en que deben elegir entre dos terrenos de obligación, el más débil no desaparece sencillamente después de que el más fuerte se alcanza. En cambio, las personas normalmente lamentarán el hecho de que solo hayan podido seguir por el camino más débil y tal vez traten de rectificar esta situación en el futuro. Los debería anulados siguen ejerciendo una fuerza moral sobre nosotros, incluso después de haber sido anulados, y siguen requiriendo nuestra atención en el futuro. Como señala Barbara Herman, si la característica moral permanece, tal vez requiera atención, no como residuo, sino como característica moral de las circunstancias en las que se encuentra ahora el agente. Por lo tanto, si yo no puedo ayudar y decir la verdad al mismo tiempo, hace falta un juicio de que indique decir la verdad que no me libera del requisito de ayudar, si sigue siendo posible hacerlo o si es posible hacer otra cosa, por ejemplo, explicarme si ya ha pasado el tiempo en que podría haber ayudado. Kant hace referencia a un tipo de conflicto moral en una de las cuestiones casuísticas que plantea en la doctrina de la virtud, la segunda mitad de la metafísica de la moral, cuando invita a los lectores a considerar si en ciertas circunstancias existe, cito, una ley permisiva de razón moralmente práctica que, en conflicto con los terrenos que la determinan, haga permitible algo que no estaría permitido en sí mismo para evitar una violación aún mayor. A veces los agentes morales, incluso los agentes morales kantianos, se enfrentan con conflictos morales en los que deben elegir el menor de dos males. No hacerlo así, agrega Kant, y cito, no hacerlo sería un purismo objetable, una pedantería en relación con el cumplimiento del deber. A pesar de la confianza ocasional de Kant de que el poder del imperativo categórico sea tan grande que, cito, pueda determinar precisamente lo que se debe hacer y evite que uno no lo haga, esto está en una nota al pie en la crítica de la razón práctica. Una reflexión de un momento nos mostrará que esto no siempre es así. Imaginemos una situación del tipo de la decisión de Sophie, donde
un comandante nazi le ordena a una madre que elija cuál de los dos hijos debe mandar a la cámara de gas. Este es un ejemplo famoso en la novela de Steinberg. Ni la máxima envíe al primer hijo, ni la máxima envíe al segundo hijo, se va a considerar que debe ser una ley universal, y ninguna máxima ninguna de las dos respeta a los otros seres humanos como fines en sí mismos en lugar de medios. En pocas palabras, incluso los kantianos deben reconocer los dilemas morales genuinos y aceptar la realidad de lo que Ricoeur llama la naturaleza inevitable del conflicto moral en la vida. Una segunda posición clave defendida por Ricoeur, que a él le parece no kantiana, pero yo creo que ocupa un papel fundamental dentro de la teoría moral de Kant, tiene que ver con el rol necesario del juicio en la vida moral. En el caso de Ricoeur, la necesidad del juicio surge de lo que él cree son conflictos generados por el imperativo categórico en sí. Como señala Dallmayr, como anuncia la tercera propuesta básica de Ricoeur, la moralidad deontológica de Kant no puede quedarse sola o tener la última palabra. Debido a sus dilemas y limitaciones intrínsecas, la reflexión moral va a volver al juicio moral en situación o a la sabiduría práctica. Estos son términos que utiliza Ricoeur. La única manera de mitigar o mediar estos conflictos es cultivando la sabiduría práctica alimentada por la sabiduría trágica. Ricoeur también sostiene que las tragedias nos dicen algo único acerca de la naturaleza inevitable del conflicto en la vida moral. Y esto es similar a la posición de Martha Nussbaum. La mayoría de los autores creen que sabemos o tenemos más esclarecimiento a través de la dimensión trágica de la vida sobre la ficción, sobre todo en las tragedias, que a través de las filosofías. Entonces, al aclarar la necesidad de la necesidad del juicio en la moralidad, esto proviene de la doctrina de la fronesis de Aristóteles. No sé cuál es el término en español para fronesis, pero como dice Dallmayr, a nivel de la teoría ética general, el texto juxtapone la ética aristotélica de la virtud a la teoría deontológica de Kant, presentando a las dos como elementos necesarios para la fronesis. Sin embargo, la concepción de Sittlichkeit de Hegel también desempeña un papel secundario importante en este punto. Como establece más adelante Ricoeur, y lo cito, la sabiduría práctica que estamos buscando trata de conciliar la fronesis aristotélica mediante de la moral de Kant con el Sittlichkeit de Hegel. Recuerden una vez más que se trata de ambos y no de uno u otro. Reducida a la modestia, Sittlichkeit ahora se une a la fronesis en el juicio moral en la situación. Con respecto a la sabiduría práctica adaptada al juicio moral en situación, podríamos decir que Sittlichkeit repite la fronesis aquí en la medida en que Sittlichkeit media la fronesis. Para Aristóteles, la fronesis involucra una capacidad aprendida a través de la experiencia de ver lo que se debe hacer en situaciones en particular, donde las cuestiones no se pueden corregir, no se pueden decidir correctamente mediante principios generales. Esto forma parte de la ética Nicomaqueo. La fronesis se ocupa del hecho particular último, dado que lo que hay que hacer es de esta naturaleza y es objeto no de conocimiento científico, episteme, sino de la percepción, aistesis. Hay otro pasaje famoso, si pensamos en la parte final del libro 2, donde dice que la decisión está en la aistesis. Los principios generales pueden ayudarnos mucho, pero no siempre. En última instancia, la decisión
tiene que ver con la estesis, con la percepción. Lo que Ricoeur y otros fanáticos de la fronesis aristotélica no han visto, no se han dado cuenta, es que los debates frecuentes de Kant sobre el poder del juicio, del discernimiento, lo que él denomina Urteilskraft, contiene exactamente los mismos puntos. Y les doy unos ejemplos que son citas de Kant. Urteilskraft no se puede instruir, sino solamente practicar. Es por eso que su crecimiento se denomina madurez y su comprensión viene con los años. Hay otro pasaje que tengo en una nota al pie donde Aristóteles dice: se piensa que un hombre con sabiduría práctica, un hombre joven con sabiduría práctica no se puede encontrar porque se supone que los jóvenes no tienen la experiencia que sostienen Aristóteles y Kant, que es necesaria para adquirir ese juicio. Vuelvo a la cita de Kant, espero no estar perdiéndome. Por lo tanto, si hubiera doctrinas para Urteilskraft, tendría que haber reglas generales según las cuales alguien podría decidir si hay una instancia de la regla o no, que generaría una nueva encuesta o consulta hacia el infinito. Por lo tanto, Urteilskraft es la comprensión que viene solo con los años. Se basa en la larga experiencia de uno. Esta es una cita de Anthropology de Kant, uno de los textos que yo he traducido al inglés. Tengo una cita breve de la crítica de la razón. Urteilskraft es un talento peculiar que se puede practicar solamente y no se puede enseñar. No se lo puede aprender en la escuela. Es la cualidad específica del ingenio de las madres y ninguna escuela puede reemplazarla en caso de falta. Cuando enseño a mis alumnos a menudo digo, fronesis es una especie de street smarts. No sé si tienen la distinción en español. Pero aquí tenemos una cita del texto más leído. La ley moral sin duda requiere Urteilskraft junto con experiencia, en parte para distinguir en qué casos son aplicables y en parte para ofrecerles acceso al deseo del ser humano y eficacia para que pueda alcanzarlos. Una cita más breve de la metafísica de la moral. La ética inevitablemente conduce a cuestiones que tienen que ver con Urteilskraft. Y por último, una cita de sus conferencias sobre antropología. Es un texto que yo he traducido al inglés para la edición de Cambridge. Nada causa más risa que cuando uno no muestra la capacidad de discriminación y no ve qué es lo que se adecua a las circunstancias. En pocas palabras, no necesitamos dejar a Kant y dirigirnos a Aristóteles para encontrar una teoría robusta de la necesidad del juicio práctico en la ética. Y esto forma parte central de la teoría moral de Kant. Y hemos llegado a las conclusiones, entonces nos quedamos con Kant. En la conclusión de mi presentación, yo formulé la pregunta de si mi propio esfuerzo que empezó con Kant, pero tengo otros libros donde continúo con este esfuerzo. Aquí, Kant Human Being, que son ensayos sobre la naturaleza humana. Y el año pasado publiqué un libro breve, que es la serie de elementos con la Universidad de Cambridge, Antropología de Kant. El título real es Antropología desde el punto de vista de Kant. He planteado la cuestión de que si mis propios esfuerzos por encontrar y defender
una ética kantiana más humanística y menos formalística realmente se debe a mis encuentros con Ricoeur cuando yo era alumno en Chicago hace muchísimos años. Y la respuesta, que probablemente no los sorprenda, es que sí, es así. Tanto Ricoeur y yo, como hemos tratado, y ya se pueden haber dado cuenta de esto, no soy un hermenéutico, pero tengo también mi base en la filosofía, pero he sido más influido por la tradición analítica, que suele ser un poco más fuerte en los países anglosajones de lo que es la tradición hermenéutica. Así que tanto que Ricoeur como yo hemos tratado de defender una teoría ética más realista y menos abstracta, que si bien reconoce la necesidad de estas normas universales kantianas de justicia para cualquier perspectiva moral mínimamente satisfactoria, también interpreta la ética kantiana, las propias protestas de Kant en sentido contrario, como un desarrollo moderno de la tradición clásica de la regla de oro. En tercer lugar, reconoce el hecho brutal del conflicto moral irresoluble en la vida moral humana. En cuarto lugar, reconoce también los principios generales por sí solos que no pueden responder a todas las cuestiones morales y que el juicio relativo a las circunstancias particulares también se necesita, e insiste, en quinto lugar, que el trabajo de los teóricos morales no es inventar nuevos principios, sino analizar cuidadosamente y reflexionar sobre la naturaleza de las creencias morales ordinarias. Pero mientras que Ricoeur sostenía que esta concepción de la teoría ética solo podía lograrse complementando a Kant con Aristóteles y Hegel, gran parte de mi propio trabajo ha sido un intento de convencer a la gente de que amplíe su lectura en el extenso corpus de Kant para incluir sus escritos más empíricos, o lo que yo denomino impuros, sobre la naturaleza humana, especialmente, pero no solamente limitado a su antropología. Al hacerlo, he argumentado, llegaremos por fin a una imagen precisa de la filosofía práctica que él mismo defendió, pero que ha sido prácticamente ignorada por generaciones de filósofos obsesionados por, y tomo las palabras de Richard Rorty, con mantener la filosofía pura. El propio Kant fue categórico al afirmar que la ética pura, por la que le conocen la mayoría de los filósofos, es solamente la primera parte de la ética. Una segunda parte impura también es necesaria, y como afirma en una de sus conferencias sobre ética, la metafísica de la moral, o metafísica pura, es solo la primera parte de la moral. La segunda parte es la antropología moral, a la que los principios empíricos pertenecen. La antropología moral es la moral aplicada a los seres humanos. Y en la física de la, en la moral de la metafísica también utiliza esto, y no hay una ley. La moral pura se construye sobre estas leyes necesarias, por lo que no puede basarse en la constitución particular del ser humano. La constitución particular, entonces, del ser humano, así como las leyes que se fundamentan en ellas, aparecen en la antropología moral bajo el nombre de ética. Y como destaqué en un pie de página anteriormente, usualmente Kant toma la Moralität y Sinnlichkeit como sinónimos. A diferencia de Hegel, Williams no diferencia entre estos dos términos, de la moralidad y la ética. Pero esta cita es interesante en parte porque indica que la moralidad, usamos el término ética para referirse a la antropología moral. Si bien no hablamos de ese término en alemán, que es como generalmente se traduce el término de Hegel. Es simplemente ética, como en nuestro inglés, ethics. De todas maneras, eso tiene que ver con una traducción menor. Y ni siquiera es necesario poder recurrir a una clase magistral para encontrar el núcleo de este mensaje. Kant lo dice claramente en su obra fundamental. La moral, y cito, necesita de la antropología para su aplicación al ser humano.
Y en la posterior metafísica de la moral de 1797, una metafísica de la moral no puede prescindir de los principios de aplicación, y a menudo tendremos que tomar como objeto la naturaleza particular de los seres humanos, que solo es conocida por la experiencia. La contrapartida de una metafísica de la moral, el otro miembro de la división de la filosofía práctica en su conjunto, sería la antropología moral. No puede prescindirse de ella. Pero aunque Kant afirmó una y otra vez que la moral no puede subsistir sin la antropología, y aquí hay una cita de otra conferencia sobre ética, yo creo que la razón principal por la que los críticos, incluso quienes simpatizan con esto, como Ricoeur, que se sienten forzados en algún momento de salirse de su teoría ética debido a su supuesto formalismo vacío y universalidad abstracta, y estos eran los cargos que le adscribía Hegel, o como Bernard Williams lo dijo más recientemente, su enamoramiento con una visión purista de la moralidad, que rechaza tanto una perspectiva biológica como cualquier comprensión histórica y psicológica razonable de la moral. Es que simplemente no están familiarizados con los trabajos antropológicos de Kant y sus trabajos sobre la naturaleza humana. Pero si, de hecho, o efectivamente, como señala en la oración de apertura de sus conferencias sobre antropología de la moral, y cito, no hay investigación más grande o más importante para el ser humano que el conocimiento del ser humano. Fin de cita. Y esta es una perspectiva que no solamente Kant, sino también muchos teóricos de justamente la iluminación están pensando en esto. Ya es hora, justamente, si esto es cierto, es hora entonces de que los filósofos morales empiecen por fin a prestarle más atención a la antropología de Kant. Muchas gracias. Perdón si me excedí demasiado. Muy bien, muchísimas gracias, Robert, por tu exposición excelente, brillante, y nos has dado muchísimo para pensar. Así que, bueno, vamos a poder abrir el diálogo con vos a partir de las ideas que nos presentaste. Yo quería disculparme porque en el entusiasmo inicial no te presenté formalmente, entonces puse en el chat algunos datos de tu biografía académica que bueno, los podemos leer, pero quedó más que claro y fundamentado tu especialización en la ética, en los estudios éticos antiguos, clásicos y modernos también. Pero antes de entrar en el diálogo, entonces me gustaría señalar unos datos de tu biografía, digamos, ya que como señalabas estás haciendo una revisión de toda tu historia académica. Yo voy a decir apenitas algunos rasgos. Robert Luden es doctor en filosofía por la Universidad de Chicago, Estados Unidos, es profesor de la Universidad del Sur de Maine, en Estados Unidos, miembro de la junta directiva de la North American Kant Society, se especializa en ética, historia de la ética antigua y de los siglos XVIII, XIX y XX, especialmente en Kant, con foco en la filosofía práctica y la antropología, como nos has mostrado. En historia de la filosofía moderna y de la ilustración, fue profesor visitante de la Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, de la Universidad de Göttingen, y de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Ha recibido premios de la Fulbright Scholar y de la Fundación Alexander von Humboldt, y es autor, coeditor de numerosos libros, artículos y publicaciones especializadas, de las cuales tu exposición ha dado mucha cuenta. Así que bueno, iniciaríamos ahora el momento de diálogo con las ideas que nos has expuesto, y me gustaría resaltar, en primer lugar,
este procedimiento, este método de trabajo que ofreces acerca de la ética, porque normalmente cae esta crítica de formalismo vacío en la transmisión de la ética kantiana, y es justamente por la imposibilidad de conectar con las otras obras que salen o que rodean al sistema crítico como es la antropología, y como vos señalabas, sabiendo que Kant dictó antropología desde los comienzos, ¿no?, de su actividad académica. Yo me preguntaba si ese formalismo vacío, ya en la segunda formulación del imperativo, no estaría poniéndonos en contacto con una ética que, sin dejar de ser formal, parecería indicar una dirección de contenido, ¿no?, el otro como fin en sí mismo. Digo, como haciendo frente también, aún desde lo que es la formulación del imperativo, haciendo frente a ese formalismo vacío. Lo que recordaba también, digo un par de cosas que me interesaron, que me quedé pensando, ¿no? Eso por un lado, cómo integrar la antropología a la investigación crítica, que siempre se dan por separado, como si fuera ilegítimo. La discusión en el Congreso Kant respecto de este término tuyo de impura, fue justamente porque en el sistema crítico no se puede hablar de impurezas. Pero la ética kantiana no queda reducida al sistema crítico. En fin, eso por un lado. Y después me quedé pensando mucho en los conflictos internos a la moral kantiana, los dilemas que vos señalaste muy bien en relación a Ricoeur, y me acordaba de un texto que es muy común también para enfrentar esto, que es el decir la verdad cuando un amigo puede ser asesinado, la discusión con Benjamin Constant, ¿no? Que ahí todos dicen, no, Kant se va porque con ese rigorismo vacío lo matan al amigo, etc., ¿no? Entonces ahí encontraba otro, que desde la forma en que vos lo exponés, no es la única posibilidad de comprenderlo como un formalismo vacío y cruel, ¿no? Y después me preguntaba si, por último lugar, para que vos tomes lo que quieras, ¿cuál es el valor del sentimiento en la propuesta moral de Kant, a tu juicio? Porque pensaba en la afinidad entre el sentimiento moral, el sentimiento de lo sublime, el alma bella. O sea, ¿juega algún rol que también pudiéramos pensar es indispensable en el desarrollo moral de la moralidad? Algunas reflexiones, nada más. Muy bien. No estoy segura de haber entendido todas, porque mencionaste muchas cuestiones, pero tengo el noto. Puro versus impuro, esa es la primera que quisiera abordar. Sí, Kant es más famoso por lo que denomina la filosofía pura. La crítica del purismo es su trabajo más famoso. Sin embargo, en sus escritos éticos o sobre ética, sí enfatiza o destaca que también necesitamos la información empírica junto con estos supuestos principios éticos. Necesitamos ambos. Y creo que les leí 5 citas distintas de distintos trabajos donde lo declara explícitamente. Y francamente, aún la crítica a la razón pura tiene algunos pasajes donde él reconoce que si bien él mismo está particularmente interesado en lo que denomina la filosofía pura, la filosofía en general es más amplia que esto. Habla de la filosofía empírica como también algo que es parte de la filosofía. Y él mismo, en algunos de sus escritos sobre ciencias naturales, no solamente los encuentra en los escritos morales, sino también en ciencias naturales. Hay mucho contenido empírico allí. En física, en astronomía, en cosmología. Así que sí,
Sí, esto es algo que siempre me suelen arrojar, pero no estoy tratando de negar la importancia de la crítica de la razón pura, pero hay más a Kant que ese libro. Y creo que quienes están realmente interesados en Kant necesitan ampliar su lectura a sus otras obras. Luego había apuntado algunos comentarios sobre la segunda fórmula, que una vez más es la que Jacob favorece y también es la que Alan Wood favorece. Y sí, creo que parte de la razón por la que al menos algunas personas favorecen esta fórmula es que parece dar más contenido, parece dar al menos una ilusión, sino una referencia directa a los seres humanos. Así que sí, cuando trato de entender justamente esto con mis estudiantes, siempre encuentro que la segunda fórmula tiene más éxito que la primera. Pero yo diría que trato en lo posible de quedarme con lo que Kant dice. Soy un poco más basado en el texto de lo que otros filósofos son. Y cuando leo sus propios comentarios en estas distintas fórmulas y cómo se relacionan unas con otras, sí menciona, y esto lo cité también en la presentación, él dice que es mejor quedarse con un método estricto y utilizar la fórmula de la ley universal, al igual que con la segunda fórmula y al igual que con la tercera fórmula. Desde luego, piensa que son distintas formas de decir lo mismo. En realidad ha sido cuestionado por esto, pero él piensa que sí, son distintas formas de decir lo mismo. Así que lo tomo con seriedad y no sé si apoyarme en una única fórmula y excluir las demás. Por otro lado, tengo una nota sobre la mentira y ese ensayo que escribió en respuesta a Benjamin Constant sobre un supuesto derecho a decir las mentiras, dependiendo del motivo. Como puede imaginar, ese no es el texto kantiano favorito para mí, porque es extremadamente rígido aquí, pero sí quiero decir, y esto es parte de mi esfuerzo para poder salir y mirar un poco a los demás, en algunas conferencias en el aula sobre ética, cuando habla sobre el decir la verdad y sobre si debe ser permisible el mentir, moralmente permisible, tiene una posición diferente de lo que él aboga en el ensayo La respuesta de Constant. En algunas conferencias sobre ética, y creo que es la de Collins, entre otras, él menciona algo donde dice que a veces es permisible o se permite mentir. Hay todo un libro de ensayos que se publicó en Alemania unos años atrás sobre este tema que me influyó mucho. Y sí, si uno sale de algunos de los textos estándar, uno puede encontrar un Kant más realista. Así que pueden verificar las conferencias de Collins. Tenemos una traducción en inglés y pueden ver el índice. Wow. No sé cuánto tiempo quisiéramos tomar para poder abordar esto. Hay muchas entradas, pero hay índice, en el índice está la 426, página 426 y siguientes. Ahí vemos en lo que es la conferencia de vigilantes y luego 201, 205, probablemente sea la de Collins. Creo que es ahí. Y en este libro alemán que mencioné un minuto atrás, todos estos textos están reimpresos para poder ofrecer evidencia a distintas lecturas de la posición de Kant sobre la mentira. Y escribí también, apunté sentimientos si tiene algún rol positivo para la ética desde el punto de vista de kantiano. Aquí creo que sería mejor para mí mencionar simplemente a María Borges y su trabajo en Brasil.
Algunas tal vez estén familiarizados con ella. Ella realizó un trabajo muy bueno en este tema. Pero sí, si uno solamente trabaja la obra, lee la obra fundamental, hay un pasaje muy notable donde Kant dice, es el deseo de todo ser racional, estar libre de cualquier tipo de inclinación. Si yo tuviera realmente la posibilidad, preferiría no ser una criatura sin ningún tipo de inclinación, pero en otros trabajos como la metafísica de la moral, habla mucho más positivamente sobre el sentimiento, las emociones como un rol positivo en la ética. Entre otras cosas, él menciona que el sentimiento como empático es un deber, la veracidad es un deber, y no quiero ir más allá o extenderme. No sería Kant tampoco si ustedes no consideran su posición central, que somos criaturas mixtas, tenemos la capacidad de razonar, pero también tenemos inclinaciones, deseos, sentimientos, y la razón tiene que estar a cargo. Si uno pone los sentimientos a cargo, no van a tener una ética kantiana realmente. Pero diría que es realmente el caso en el que el sentimiento del tipo adecuado juega un rol secundario importante en el mundo según Kant. Muchísimas gracias, perfecto. Interesante. Bueno, abrimos entonces la conversación. Si alguien del público a su vez se sintió tocado por alguna cuestión y quiere intervenir, con toda libertad, y podemos seguir conversando. Porque es muy rico este juego, esta articulación entre la moral formal y justamente toda esta realización empírica, práctica, que es más compleja de ver en Kant, ¿no? Bueno, sí, mientras esperamos otra intervención, yo pensaba en el rol de la facultad de juzgar, de la Urteilskraft, ¿no? Porque en la reflexión, la reflexionante, si juega algún papel en la moral, porque justo la facultad de juzgar, diríamos, puede juzgar siguiendo una ley, pero hay un momento en el cual busca para ese caso singular un universal que no está presente, que lo tiene que encontrar, ¿no? Entonces me parecía que, no sé qué pensás vos, que la facultad de juzgar en ese momento reflexionante también juega un papel en la moralidad, que no es simplemente está la ley y sé lo que hago. Creo que vos lo dijiste desde el lado del conflicto, ¿no? Sí, en mi presentación sostuve que sí. En opinión de Kant, el juicio moral es necesario en la ética. Pero supongo que es una posición bastante controvertida. Yo traté de defenderla con una serie de citas de Kant, donde dice de distintas maneras que el juicio es necesario en la ética. Ricoeur, esta es una cuestión con la que no están de acuerdo. Los dos pensamos que el juicio es necesario en la vida moral, pero Ricoeur se siente obligado a salir de la ética de Aristóteles y su teoría de fronesis, mientras que yo sostengo que uno debe quedarse con Kant en este tema, porque su teoría de Urteilskraft es muy cercana a la teoría de fronesis de Aristóteles. Tengo una nota al pie que puede o no agregar algo al debate. ¿Habrán algunos escuchado la filosofía de Hannah Arendt, esta mujer que vino a los Estados Unidos
a fines de la Segunda Guerra. Hannah Arendt es bastante interesante cuando habla del tema del juicio. Ella tenía planes de hacer el tercer volumen de su obra, pero no vivió para escribir este último volumen de su libro La vida de la muerte. Pero sí habló de la filosofía política. Hizo conferencias sobre la filosofía política de Kant. Yo no sé si ella realmente está de mi lado, pero lo que tengo aquí en la nota es que Hannah Arendt hace comentarios que a veces son idiosincráticos y no siempre fieles a Kant. Por ejemplo, ella definitivamente se equivoca cuando escribe, y cito, el juicio de lo particular no tiene lugar en la filosofía moral de Kant. Yo no creo que eso sea correcto. Él está interesado principalmente en el rol del juicio en la vida política de los seres humanos, más que en la vida moral. ¿Por qué necesitaríamos juicio en una de esas áreas y no en la otra? Para mí eso es un misterio. Una vez más, yo sé que es difícil seguir las conferencias de filosofía en un idioma que uno no habla. Yo tuve que hacerlo tantas veces durante mis viajes, así que no se preocupen. Bien, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere participar o acercar alguna reflexión o alguna pregunta al profesor ahora que lo tenemos. Qué pena, yo tenía una pregunta, no sé si la puedo hacer, pero es más sobre la obra del profesor Robert Lauden, que pues como el tema de la conferencia en concreto, si no es pertinente, pues no la hago. Sí, hazla. Sí, hacela, por favor. Sí, bueno, Jesús, en primer adelante. lugar para mí es, sí, soy de Colombia y me llegó por la invitación por la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Castellana, y agradecerle al profesor Lauden. Para mí es un honor pues verlo así, aunque sea de manera virtual, precisamente porque su obra me ha inspirado. Entonces agradezco su vida y su obra, y mi pregunta es sobre un artículo que publica en un libro en Alemania sobre la reflexión 903 de Kant, sobre la antropología trascendental, donde el profesor Robert Lauden sostiene que la antropología de Kant es mayoritariamente empírica. Pero esa palabra mayoritaria nos da a entender que sí hay un ápice, hay algo de antropología trascendental. Y yo quería hacerle esa pregunta al profesor Robert Lauden, si considera que hay algo que pudiésemos denominar la antropología trascendental en Kant, que me da la sensación que él la inclina hacia el cosmopolitismo, pero también lo podríamos inclinar, no sé si él esté de acuerdo, al concepto de Bestimmung, el concepto de determinación, esa casi que esa mano invisible que lleva al ser humano hacia el progreso. Entonces, quería preguntar precisamente por ese estudio que él hace, si bien es cierto que es mayoritariamente empírica, podríamos decir que aunque sea muy poquito, hay algo de antropología trascendental en Kant. Sí, creo que sí. Cuando con ese mayoritariamente, quise decir principalmente, no, pero no totalmente. Las dimensiones más obvias de la antropología de Kant, que me parece no son empíricas, son la dimensión teleológica. Mencionaste el término Bestimmung hace un momento, y Kant habla mucho acerca de la teleología en su tercera crítica, y una de las afirmaciones que hace es que no se trata de un concepto empírico. Así que la dimensión teleológica pesada de la antropología de Kant es una parte que no es empírica,
therefore transcendental. Por lo tanto trascendental, y una parte obvia sería la dimensión moral. Aquí también hay una batalla permanente entre distintos estudiosos de Kant, algunos, sobre todo Reinhardt en Alemania, que dice que no hay antropología moral en la antropología de Kant. Irónicamente, su colega más joven, Bernard Stark, piensa que sí. Y en este caso yo estoy de acuerdo con Werner. Ambos estuvimos en una conferencia en Frankfurt, en Alemania, el mes pasado, y tuvimos la oportunidad de conocernos. Sin embargo, no soy defensor de la ambiciosa afirmación de Kant respecto de la moral relacionada con esa parte que tiene que ver con la antropología trascendental, donde Kant dice que en la lógica y en otros lugares que la cuestión de qué es el ser humano es la pregunta más fundamental e importante de la filosofía, y que todas las preguntas de la filosofía, en la metafísica, en la filosofía de la religión, la filosofía práctica, todas ellas se responderán cuando logremos responder correctamente la pregunta de qué es el ser humano. Esto se debe en parte a lo que yo denomino las convicciones extraterrestres de Kant. Él piensa que hay otros seres racionales en el universo. Esta creencia no es tan popular ahora. En el siglo XVIII, la mayoría de los pensadores serios estaban de acuerdo con esto. Y esto no es así ahora, pero supongamos que hay seres racionales en Saturno, que es algo que Kant en una de sus primeras obras sostiene. Para ellos, responder qué es el ser humano no los iba a ayudar con sus dudas filosóficas, porque no son humanos. Y el punto más general es que la filosofía es algo más grande que el ser humano. Personalmente yo soy un poco escéptico de que vayamos a encontrar vida inteligente. Los gobiernos y los multimillonarios como Elon Musk y tantos otros están saliendo, invirtiendo un montón de dinero para establecer contacto. Y tal vez estamos solos. Yo no veo por ahora ninguna prueba de que haya otras criaturas inteligentes ahí afuera. Posible, y si las hubiera, esas personas, esas criaturas también harían filosofía, y para ellos responder la pregunta ¿qué es el ser humano? No respondería todas sus preguntas filosóficas. Yo he escrito bastante al respecto. No soy fanático de la afirmación de que hay una antropología trascendental con T mayúscula. El único momento en que Kant utiliza ese término es una sola vez en una sola reflexión que no está publicada, o que se publicó mucho después de su muerte. Sí, estoy totalmente de acuerdo con una afirmación más modesta de que su antropología no es meramente empírica, que tiene algo más que lo empírico. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bien. Okay. Hay una pregunta en el chat que no sé si alguien quiere leerlo, si querés leerla, Robert. I haven't looked in there because I'm afraid I'll lose the picture on my screen of you and so forth. No me fijé, no miré el chat porque tenía miedo de dejar de verlos a ustedes, pero lean las preguntas que les parezca que sean algo de lo que vamos a hablar.
Perfecto. ¿Podés leerla entonces? No sé quién está hablando. ¿Alguna de las intérpretes? Ya. Me sorprendió cuando me enteré de que Kant estaba a favor de la pena de muerte, cuando sostuvo que la vida humana es un valor mayor. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, para los que estamos tratando de hacer de Kant un pensador más humanista, su gran defensa de la pena de muerte fue algo que nos entristece. Sí voy a decir que parte de su teoría de la pena sostiene que uno solo puede legalmente castigar a alguien si se ha demostrado que esa persona es culpable. La prueba de la culpabilidad es necesaria. Y al menos aquí en los Estados Unidos, gran parte de la oposición a la pena de muerte tiene la razón de que ha resultado que hubo una serie de personas que estaban esperando la ejecución con condena, incluso algunas personas que fueron ejecutadas por el Estado. Luego se demostró científicamente a través de pruebas de ADN que no eran culpables. Eso no borra el apoyo de Kant a la pena de muerte, pero estoy seguro de que él hubiera estado de acuerdo con que se la ha utilizado en muchos casos en los que no debería haberse usado porque la culpa no se había demostrado. Esa no es una de mis partes favoritas de la filosofía práctica de Kant, por cierto. No sé cuánto han trabajado en esto, pero él tiene un pasaje notable en la metafísica de la moral donde dice que la sociedad tiene que asegurarse de que el último asesino haya sido ejecutado, porque si no habría mucho derramamiento de sangre. Habría que ejecutar al último asesino, y a mí esto me parece muy extremo. Ya. Muchísimas gracias. Jenny Becerra, sí, adelante. Jenny, ¿querías seguir participando con algún comentario? No, solo quería agradecerles el hecho de que defienda tanto la vida humana. Me parece importante. Y este tema de la pena de muerte, si estoy escuchando bien, algunas personas también sostienen que la defensa de la pena de muerte por parte de Kant no es coherente con su filosofía práctica general, porque lo que sucede con el valor irreemplazable del ser humano, una vez ejecutado, desaparece. Conozco algunas personas que tratan de sostener que si se lee correctamente a Kant, él no habría defendido la pena de muerte, pero aquí, debido a que a mí me gustan los textos y estoy orientado a ellos en la filosofía, yo no puedo ignorar esta defensa de la pena de muerte que él hace, lo dice varias veces. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir, comentar o preguntar. Yo quería decirles que es la última exposición, o sea, Robert Ludden cierra este ciclo
de conferencias que comenzó en el mes de mayo. Tuvo muchos representantes de la filosofía de Kant, entre ellos, bueno, Ubirajara Rancán, de Acevedo Márquez, Ribeiro dos Santos, Gustavo Leiva, también María Jesús Vázquez, Nuria Sánchez, o sea, tuvimos toda una serie de expositores, también Alejandro Vigo y Aramayo, Roberto Aramayo, que abrió el ciclo, y con tu conferencia, Robert, te agradezco muchísimo, cerramos este ciclo. Se completa por este año, se cierra este ciclo, y la verdad que un lujo realmente tenerte y haberte escuchado y haber podido conversar con vos. That gave me a little more time to prepare my talk too, so I was Les agradezco que me dio más tiempo para preparar mi conferencia, así que muchas gracias. Yo te agradezco eso, la dedicación. Silvia, would it be possible for you ¿Será not to posible, shut this all down? Silvia, Because I see there que are no 20 chat messages. apagues todo I'd like esto? to Porque veo maybe que hay take a 20 look at mensajes those en if el chat possible. y me gustaría leerlos, And I'm si me worried lo that they're gonna permites. disappear if you. Pero me da sí. miedo que desaparezcan si cerrás la sesión de Zoom de inmediato. I mean, everyone ¿Se else is cierra, welcome to Laura? leave, but Se pueden ir No, si I'd quieren, like to pero just take a déjenme un look at those segundito chat para messages. leer los I was comentarios del afraid to chat, por click favor. because Podemos Tenía leer miedo de los hacer picture would have clic y disappeared. perderlos Sí. a ustedes. Yo, si quieren, los vamos leyendo, los leo muy pausados. Sí. Aquellos que no leímos todavía. Well, ¿Ya? Los primeros son justamente el CV I'm tuyo. not sure they would all be of interest to the No creo que esto sea de interés Use para el your own judgment. Use público. your own, Ustedes orthodox hagan como route there, quieran, okay? como ustedes No, digan. y después, no, tenemos un rato y compartimos, o si también We quizá alguien have que no lo time, haya podido leer, and también los perhaps there is puede, somebody else who was unable to read. claro, los puede escuchar. Tenemos un chat que pregunta si esta conferencia se va a grabar, va a quedar en el canal de YouTube, a lo cual contestamos que sí, que en unos pocos días ya, entrando a nuestra página del Centro de Estudios de Hermenéutica, ahí van a poder encontrar de vuelta esta conferencia grabada. Luego tenemos un agradecimiento. On YouTube. Yes. Okay, bueno. If you Sí, could en send YouTube. me Si me envían el enlace, por favor. Algunos de mis colegas pueden estar interesados en verla, así que envíenme por favor el link. En cuanto esté la grabación editada y subida al canal, siempre le enviamos a los expositores, le enviamos a usted, a Silvia, a todos el enlace, así lo pueden compartir porque es libre y gratuito. Es una linda manera de compartir lo que usted nos ofreció. Luego tenemos el chat que recién leyeron, al cual usted respondió sobre la pena de muerte. Y luego tenemos un chat de Gilberto Brites, que agradece mucho la exposición que nos ofreció y se disculpa que tiene que retirarse a dar clases. Ana Almeida también agradece por compartir estos encuentros. Jenny Becerra también agradece mucho. Y Adolfo también agradece diciendo muchas gracias a todos los organizadores y profesores participantes de esta singular idea. Y entonces yo también quiero agradecer, aprovechar para agradecerte, Silvia, todo el trabajo que has dedicado a este ciclo. Mencionar también que cuando vayan al canal de YouTube podrán ver también la presentación de la mesa redonda en la que participó
Claudia Jáuregui, la propia Silvia, que fue dentro de este ciclo muy interesante esa modalidad también de mesa redonda. Así que van a encontrar cada una de estas 9 exposiciones y este cierre de lujo, como dijo Silvia, con la exposición del profesor Louden. Hay un comentario más en el chat que podemos compartirlo, Laura, si querés leerlo. Dice Juan José Linsalata, que es uno de los participantes casi regulares de nuestras presentaciones. Agradece también, dice, very interesting. Thanks a lot to the Professor Louden and congratulations to him. Agradezco al profesor Louden y felicitaciones a él. Muy bien. Ese ha sido el último comentario del chat, ese agradecimiento. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Robert, por la especificidad y el trabajo que te tomaste en enfocar la ética kantiana en relación a uno de los autores más trabajados en la hermenéutica, o sea, de situar tu exposición en el lugar que te iba a recibir. Eso es un esfuerzo que apreciamos mucho y te queremos agradecer porque indica toda tu seriedad y toda tu inteligencia en el tema que nos ofreciste. Muchísimas gracias.